Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Mi nombre es Diego Tomás Machalski Chamba, estoy cursando el quinto A en la asignatura de antenas. Mi profesor guía es el ingeniero Andy Vega. El tema a tratar son las antenas microstrip. El contenido que se va a exponer es sobre la historia, la estructura, ventajas y desventajas de la antena, las aplicaciones, geometrías empleadas en los parches, métodos de análisis, modelo de línea de transmisión, técnicas de alimentación, polarización y irradiación de la antena y el diseño mediante el método de línea de transmisión. Antena microstrip. Las antenas microstrip de tipo parche, también denominadas antenas microstrip, se diseñan a partir de líneas de transmisión o resonadores sobre substrato dieléctrico. Las dimensiones se eligen de forma en que la estructura disipe la potencia en forma de radiación. Hablando un poco de historia sobre la antena, nos dice que los antecedentes de esta antena remontan a los años 50, donde los primeros circuitos impresos para microondas aparecieron con el nombre de strip line. Un strip line está constituida por una antena delgada conductora en un dieléctrico, el cual posee dos capas metalizadas en el exterior. Las líneas microstrip aparecieron publicadas por primera vez en el año 1952. En cambio, la aparición de las strip lines ocurrió en el año de 1951. La diferencia es que el nuevo modelo, que son las antenas microstrip, fue que retiró la parte superior del substrato, dejando la línea conductora en el exterior. Conforme la tecnología fue avanzando y fueron creando substratos de menor pérdidas, el uso de esta antena fue incrementando. La estructura. Posee un parche metálico de dimensiones comparables a lambda, un substrato dieléctrico sin pérdidas, con un grosor entre 0,03 lambda y 0,05 lambda, con una constante dieléctrica entre 2.2 y 12, y en la parte inferior hay un plano conductor perfecto. Como podemos ver en la imagen, consta de un parche rectangular, la línea de transmisión, el substrato dieléctrico y el plano de masa. Ventajas. Son livianas y ocupan poco volumen, fáciles de adaptar a distintas superficies, tienen bajos costos de fabricación, soportan tanto polaridad lineal como polaridad circular, son fácilmente integrables a sistemas integrados de microondas, pueden desearse para trabajar a distintas frecuencias. Algunas desventajas de estas antenas, que son de pequeño ancho de banda, poseen baja potencia y baja ganancia, tienen limitada potencia, baja pureza de polarización y la radiación de los bordes puede afectar los parámetros de la antena. Algunas aplicaciones de estas antenas son las antenas abarcan en misiles, altímetros radares en aviones, antenas de exploración de radares en satélites, sistemas GPS, telefonía móvil, comunicaciones móviles por satélite y en la parte de la medicina, aplicadores de calor en medicina. Existen geometrías empleadas en los parches. Usualmente las antenas de microcinta se denominan antenas de parche, las cuales los elementos de radiación y las líneas de alimentación son generalmente fotograbados en el sustrato dieléctrico. Como en antes se pudo ver, una antena tuvo un parche rectangular, pero existen más. Parches cuadrados, dipolos, circulares, elípticos, triangulares, de sector circular, de anillo circular y de sector de anillo. Existen algunos métodos de análisis para estas antenas, lo que es el modelo empírico, modelo semiempírico, modelo de onda completa. Los modelos empíricos dicen que estos modelos pueden tener un buen nivel de precisión cuando se trabaja en rangos de frecuencia menores a las ondas milimétricas. Y los dos principales modelos empíricos son modelos de línea de transmisión y el modelo de cavidad. En los modelos semiempíricos presentan una precisión mayor a la de los modelos empíricos, pero inferior a la de los modelos de onda completa. Algunos modelos semiempíricos que se puede mencionar son el enfoque variacional generalizado y el enfoque de ecuación integral dual. Y por último, los modelos de onda completa. Estos modelos se presentan con más se puede decir que son los más precisos a la hora de diseñar, sin embargo también son los más complicados y se necesita herramientas computacionales avanzadas para llevarlo a cabo. Algunos métodos de estas ondas completas son el método de momentos en el dominio del espacio, método de momentos en el medio espectral y análisis en el dominio transformado. Modelo de línea de transmisión. Se dice que se propaga en un modo quasi-TEM. La mayor parte del campo está confinado en el dieléctrico. Podemos ver una ilustración sobre el modelo de línea de transmisión y a su derecha el circuito equivalente. Además, las propiedades del dieléctrico nos dice que es eléctricamente delgado entre 0,03 lambda y 0,05 lambda para evitar fugas y ondas superficiales. Además de esto, la permitividad es alta, entre 3 y 10, para que las líneas de campo estén confinadas en torno a la línea de microstrip. Y por último, el efecto de borde se manifiesta en los cuatro costados y depende del grosor y la permitividad del dieléctrico. Como podemos ver en la gráfica,
existe lo que es la discontinuidad y hay un circuito abierto. Además de esto, el parche equivale a dos ranuras de dimensiones, W, que es la anchura del parche, y la variación de la longitud, donde la longitud, L, se elige para que haya una inversión de fase y radiación de ambas ranuras se sume en fase. Esta es la fórmula, como podemos ver, el parche y su frecuencia de trabajo y la anchura del parche. Además de eso, existen algunas técnicas de alimentación para estas antenas. La primera es la alimentación por línea de microcinta, que es una cinta conductora, como podemos ver en la gráfica, cuyo ancho es menor en comparación con las dimensiones del parche. Se puede ver que es menor y es sencilla de fabricar y es fácil de conseguir el acoplamiento mediante el control de la posición de intersección. En la parte derecha podemos ver su circuito equivalente. La segunda alimentación es a través de una sonda coaxial, donde nos dice que la parte interior del conductor es atada a un parche de radiación, como podemos ver en la gráfica, mientras que en la parte externa, en la parte de abajo, es conectada al plano tierra. Y en la parte derecha podemos ver su circuito equivalente. También existe la alimentación por apertura. El parche radiador y la línea de alimentación por microcinta están separados por un plano de tierra tal, y el acoplamiento entre el parche y la línea de alimentación se obtiene a través de una ranura en plano tierra. Y en su parte derecha, en cambio, vemos el circuito equivalente. En la polarización existen dos polarizaciones, la lineal y la circular. La polarización lineal nos dice que una antena de ranura es la parte contraria y la forma más simple de una antena linealmente polarizada. Además de esto, en una antena de ranura de campo E se recomienda perpendicular su dimensión de longitud. Además de esto, los parches de microcinta usualmente son simples variaciones diferentes de la antena de ranura y todos radian debido a la polarización lineal. En cambio, la polarización circular nos dice que pueden ser obtenidas si dos nodos ortogonales son excitados con una diferencia de fase y de tiempo de 90 grados entre ellos. Y la ventaja principal de usar esta polarización circular es que sin considerar la orientación del receptor se recibirá siempre una buena señal. La radiación, el patrón de radiación de una antena parche es omnidireccional, aunque la potencia radiada es omitida solamente hacia la parte superior de la antena en una forma ideal, debido a que se considera un plano tierra infinito, el cual bloqueará radiación hacia la parte inferior de la antena. Como podemos ver en la gráfica, en la parte izquierda podemos tener un patrón de radiación en el campo eléctrico, en cambio en la parte derecha en el campo magnético. Diseño mediante el método de línea de transmisión. Tenemos algunos pasos para este diseño. El primer paso es que se especifica la frecuencia de operación y el substrato a utilizar para la construcción de la antena, con lo cual se asignan los valores de frecuencia de operación, permitividad eléctrica del substrato y la altura del substrato. Como segundo punto del diseño, se obtiene el ancho efectivo de la antena del parche rectangular mediante la fórmula del W, donde C es la velocidad de luz en el espacio libre. Como tercer punto, se obtiene la permitividad eléctrica efectiva mediante la ecuación de ERF, como podemos ver a continuación, y como cuarto punto se obtiene la extensión de variación de longitud mediante la siguiente ecuación, que derivará la obtención de la longitud real de la antena considerando la longitud efectiva. Y como quinto paso tenemos que se obtiene la longitud real de la antena del parche rectangular considerando la longitud efectiva y el valor de la variación de la longitud, con la siguiente fórmula. Como conclusiones, se concluye que realizar una comparación de la antena microstrip con parche rectangular con la antena microstrip con parche circular, la antena con parche circular presenta mejores características de directividad. Esto nos ayuda a comprender que van a existir diferentes parámetros a realizar antenas con diferentes geometrías de parches. Como les mencioné en las diapositivas, existen diferentes geometrías de parches. Además de esto, se concluye que la elaboración del trabajo sobre la antena microstrip ha ayudado al estudiante a aprender sobre la antena, sobre sus ventajas y desventajas a la hora de utilizarla, y además como futuros ingenieros en telecomunicaciones, además de conocer la parte teórica, es muy importante que conozcamos la parte práctica. Además concluye que el estudiante aprendió sobre los diferentes métodos de alimentación que tiene una antena microstrip y sus diferentes métodos de análisis, además de estudiar el diseño mediante el método de línea de transmisión. Algunos documentos extras que se han anexado, no se ha tomado de información, pero existe mucha información valiosa sobre la antena microstrip. Además de esto, la bibliografía donde tomé la información. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.